Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pues vamos a elegir si es que queremos dejar el petróleo que ya se está explotando en el bloque ITT del Yasuní bajo tierra y también prohibir la minería en el Chocó andino. Hay expertos que han hablado de los riesgos de votar el sí en las consultas del Yasuní y el Chocó andino. Señalan, por ejemplo, que las consecuencias de votar el sí en esta consulta para la explotación petrolera en el bloque 43 ITT del Parque Yasuní y la explotación minera del Chocó andino está ubicado al noroccidente de Pichincha. Está compuesta por 286.000 hectáreas y cuenta con 65 centros poblados. De acuerdo a la Cámara de Minería, aunque esta zona es rica en biodiversidad, la pobreza también es un factor común entre sus habitantes. Por ejemplo, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería ha asegurado que la población está preocupada porque al prohibir una minería responsable se estaría desprotegiendo a las comunidades y se le estaría quitando cualquier plataforma de desarrollo. Más de 2 millones de ciudadanos de la capital votarán justamente sobre la explotación minera en el Chocó andino. Sin embargo, hay expertos que aseguran que la consulta solamente debería estar dirigida, en efecto, a las personas que residen en esta zona del Chocó andino, pues las 20 concesiones mineras en el área se traducen a criterio de los mineros en oportunidades de trabajo y desarrollo para la comunidad. Bueno, esa es una de las razones por las que mencionan que se debería votar no en esta consulta. Estamos con Osvaldo García, presidente del CIDE, y bueno, él tiene también su postura respecto a la consulta popular del Yasuní y el Chocó andino. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, hay varios argumentos a favor y en contra que se han expuesto en estos micrófonos. Cuéntenos cuál es su postura y por qué votar sí o votar no en esta consulta popular, que también nos va a consultar si queremos dejar el petróleo bajo tierra del Yasuní y también prohibir la minería en el Chocó andino. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, buenos días, muy amables por el espacio. En nuestro caso, somos la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que agrupa a los distintos colegios profesionales de las diversas disciplinas, es decir, los ingenieros ambientales, los ingenieros geólogos, los ingenieros en minas, petróleos, químicos, alimentos y demás. Eso nos permite tener una visión integral y desde esa visión integral hemos hecho un análisis ah, muy independiente, ya que nosotros no somos Petroecuador, nosotros no somos una empresa petrolera. Es decir, queríamos desde el lado profesional decirle al país qué vemos que conviene en estas circunstancias. Y en estas circunstancias lo que conviene es votar no en las dos consultas. Y voy a desarrollar el por qué. Hemos visto que las preguntas están ubicadas en un momento en que el país vive una profunda crisis de institucionalidad, una crisis económica, una crisis política, una crisis de seguridad. Y dentro de todo este contexto, la consulta se la pone como un insumo político que comienza a generar todavía eh, más dificultad en la propia ciudadanía de saber a dónde moverse en medio de una crisis. Es una pregunta, en el caso del Yasuní, inoportuna y extemporánea. Extemporánea porque en realidad fue planteada hace 10 años atrás, cuando cabía comenzar a preguntarnos, bueno, esto de ir y poner un bloquecito junto al parque y desde ahí tratar de extraer el petróleo, ¿conviene, no conviene? El punto es que 10 años luego, cuando ya se ha hecho la explotación, la instalación de infraestructura, cuando estamos obteniendo 1.200 millones al año de beneficio, de ingresos, y simplemente ya las cosas están funcionando. Y hemos visto a los ecuatorianos que no se ha causado ninguna tragedia ecológica como en ese tiempo querían hacernos creer. Y encima más, la tecnología ha evolucionado en estos 10 años para ser más prolija y más cuidadosa con el ambiente. Cuando mezclamos todo eso, está clarísimo que la conveniencia es votar no. ¿Qué significa no? No significa que al votar no, le estamos diciendo al país que podemos usar los recursos que están allí en el ITT, que vamos a continuar
teniendo este ingreso de 1.200 millones anuales y que por tanto eso va a poder seguir siendo usado por el gobierno que venga. Caso contrario, si decidimos dejarlo en tierra, imagínese lo que se produce. Hay un montón de desventajas que las voy a citar de manera sucinta. La primera, el riesgo de romper la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque lógicamente para lograr tener en este momento producción hay un montón de contratos suscritos y que vamos a tener que romperlos, vamos a tener que dejarlos insubsistentes. La segunda, vamos a lanzar a toda la gente que está viviendo de una u otra manera de esto al desempleo, y no me refiero solamente a la gente directamente contratada. Esa gente directamente contratada luego tiene que arrendar un cuarto donde va a pasar, necesita el tema de alimentación, limpieza, conecta un montón de cosas en torno a su actividad económica. Y entonces se genera un encadenamiento o de empleo o de desempleo. Las estimaciones del Banco Central en su estudio de los impactos macroeconómicos de mantener el crudo del bloque 43 ITT indefinidamente en el subsuelo señalan que tendremos al menos este mismo año 30.000 nuevos desempleados en caso de que la gente vote sí. Vemos una pregunta mañosamente puesta de forma que confunde al ciudadano. Hemos escuchado mucho, ¿qué pasa si voto sí? Al votar sí es que voy a seguir sí produciendo los recursos petroleros del bloque y le decimos, no, no, no. A ver, está mañosamente puesta de tal manera que si usted vota sí, lo que está haciendo es cerrando la posibilidad de que se use esos recursos petroleros. Y por tanto, si usted quiere continuar, más bien tiene que votar no. Esa primera confusión es fundamental que la ciudadanía la mire y por tanto esté muy clara por qué mismo quiere votar. Desde nuestra perspectiva, como está planteada la consulta, va a haber mucha confusión y los resultados no necesariamente van a reflejar la voluntad popular, sino lo que se comprendió de la pregunta. Y eso es riesgoso. Hay que Hasta leer allí en bien esta la primera pregunta en parte. realidad, porque sí, se presta para confusión. Amigos, son las 7:54, estamos con Osvaldo García, presidente de CIDE, y bueno, estamos conversando sobre su postura respecto a votar, cómo votar en la consulta popular y todos los argumentos en torno a esto. Ahora, Osvaldo, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese argumento que dicen los ambientalistas que los recursos que salen del petróleo se podrían reemplazar con un turismo ecológico, por ejemplo, en una zona tan diversa como es, por un lado, el Yasuní, por otro lado, el Chocó andino? Mire, el suspenderla va a significar 30.000 desempleos este mismo año, 30.000 desempleados más en el 2024, de acuerdo al propio informe del Banco Central. Es decir, tenemos 60.000 nuevos desempleados que multiplicado por el promedio de 5 miembros, ¿sí? Ya nos estaría lanzando a 300.000 personas afectadas instantáneamente el momento en que esto llegara a pasar si decidimos dejarlo bajo tierra y todo el encadenamiento que eso significa también a nivel productivo. Eh, Respecto a las preocupaciones que han tenido los ambientalistas, definitivamente han sido desvirtuadas. ¿Por qué? Porque eso está funcionando. Es decir, no es algo nuevo de, ¿y qué pasa si lo hacemos? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿Hay incertidumbre respecto a hacerlo? No se trata de eso. Se trata de una operación que está ahí, está funcionando con estándares ambientales estrictos. No hemos tenido problemas desde el 2016, que básicamente se ha operado Ujú. en su totalidad y definitivamente vemos que estamos con unos ingresos de 1.200 millones de dólares al año, los ecuatorianos, gracias a eso, y que en este punto no tiene sentido. Imagínense, en medio de la crisis que estamos viviendo, económica, de desempleo, de inseguridad y demás, súmele que perdamos 1.200 millones de dólares adicionales. Y las preocupaciones ambientales, si algo hubiera pasado, créame que hubiéramos sido noticia hace rato. Y hemos visto que en estos años
no ha pasado absolutamente ninguna tragedia ecológica. No hay extinción de ninguna especie, flora, fauna, no ha pasado nada con los pueblos en aislamiento voluntario. Es decir, todo ha funcionado bien y por tanto lo que decimos es, si no ha sucedido nada, no hay una razón técnica para no extraerlo, no hay una justificación ambiental real porque hemos visto que no ha sucedido nada y vemos que no va a ser conveniente económicamente, ¿para qué vamos en este momento a cerrar la llave? Dejémosla abierta y para dejar abierta esa llave de ingresos para el país hay que votar no. Claro, ¿para qué desmantelar toda una inversión que ya está, además, ¿no? Ahora, Osvaldo, hay que preguntarle, ¿se puede, por ejemplo, las actividades turísticas de turismo ecológico convivir cerca de actividades extractivas, por ejemplo, que se siga explotando el bloque del Yasuní, ITT, y que se siga haciendo turismo ecológico en la zona o por el lado del Choco Andino, que bueno, la gente siga haciendo turismo, cultivando su panel orgánica y también teniendo, si es que es el caso, concesiones mineras cercanas? ¿Eso es posible o es un contrasentido? Conservación es justamente lo que usted ha señalado. Conservación no es prohibir las actividades productivas. Conservación es cómo armonizamos las actividades que se pueden y están autorizadas en un territorio para que coexistan de una manera pacífica y siempre guardando armonía con el tema ambiental. Ahí está la clave de la conservación. Por tanto, el turismo va a seguir. Votando no, el turismo va a seguir. Las especies van a seguir estando eh, adecuadamente cuidadas. Todo va a continuar como ha estado en estos años. Lo que pasa es que esta pregunta se formuló 10 años atrás, cuando no sabíamos los efectos que iban a tener. Hoy ya sabemos los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Que podemos los ecuatorianos hacerlo bien, que los ecuatorianos sí hemos podido operar apropiadamente el bloque 43 y que el ITT representa una fuente muy importante. Por tanto, si sí podemos hacer todas estas actividades de manera apropiada y hacer la coexistencia, sigamos, continuemos con ello. Y hay algo clave también. En este tiempo, desde que se formuló 10 años atrás la pregunta hasta la fecha, ha habido un asunto importante que es que la propia Corte Constitucional ya determinó hasta dónde podrían seguir implementándose las plataformas, es decir, desde dónde vamos a perforar esos pozos que van por el subsuelo hasta donde está el petróleo y desde ahí se extraen. Y básicamente lo que dijo es, muy bien, las que se estén haciendo deben estar fuera del área intangible y fuera de la zona de amortiguamiento. Ujú. Y así está. Es decir, no tenemos ninguna infraestructura en la parte que sería el corazón, en la zona intangible del Yasuní, no están. Entonces, si no tengo infraestructura en la zona intangible, en la zona de amortiguamiento, no ha habido ningún desastre ecológico y todo está funcionando bien, ¿qué sentido tiene en este momento decir, cambiemos eso, sacudamos al país, quitémosle 1.200 millones, generemos un daño en la imagen del país, generemos más riesgo al país, ahuyentemos las inversiones? Porque todo eso podría suceder si la ciudadanía decide dejar el petróleo bajo tierra. Por ello es tan importante que votemos no. Sí, recuerden, el voto este fin de semana es no en las consultas populares que tenemos al frente. Amigos, 8:01, conversamos con Osvaldo García, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, del CIDE, él, o sea, dando su postura respecto a por qué votar no en esta consulta popular, tanto del Yasuní como del Chocó andino. Algo que usted mencionaba, Osvaldo, y que creo que sí es importante, es la seguridad jurídica, porque siempre se habla de la necesidad de que el país traiga inversiones, un país dolarizado, además que de por sí ya es una complejidad tener los dólares aquí, porque no tenemos la impresora aquí, pero bueno, ¿cómo traer inversiones si es que primero tenemos un riesgo país que sobrepasó los 2.000 puntos? Y cómo entender también estas decisiones a veces de la Corte Constitucional que no dan seguridad jurídica en muchos casos? Y bueno, si es que gana la consulta popular el sí también, sería una complejidad mayor hablando de seguridad jurídica.
Definitivamente, siempre estamos hablando de la necesidad de generar empleo, la necesidad de tener seguridad jurídica, la necesidad de que baje el riesgo país, la necesidad de que haya un clima de negocios apropiado. ¿Y cómo logramos eso? Votando no, porque el no significa que las cosas sigan funcionando bien. La gente ambientalista, como son los ingenieros ambientales que han estudiado el tema, también dicen no. ¿Quiénes están diciendo sí en esta consulta popular? Los grupos más radicales, quienes propusieron hace 10 años, pero resulta que ahora esa pregunta resulta inoportuna y extemporánea. Las condiciones cambiaron radicalmente. Aquí estamos hablando con hechos, no con palabras ni solamente desde la emoción, sino con hechos. Ya vemos lo que funciona, ya vemos que hemos podido hacerlo, ya vemos que hemos hecho una gran inversión ahí, 1.900 millones de dólares en inversiones, y no tiene sentido un desmontaje que nos va a costar como pérdida global del, de no tener la operación de este proyecto. Al final el informe habla de cerca de 16.000 millones de impacto en contra del Ecuador si decidimos dejar el petróleo bajo tierra. No tiene sentido con toda la deuda externa que tenemos. Cárguese más peso en la espalda con 16.000 millones y que usted sabe que eso significa. Y cada año el gobierno, sabiendo que dejó de recibir 1.200 millones, ¿qué va a pasar? Va a regresar a ver al pueblo y va a decir, no me queda otra que ir al bolsillo de todos los ecuatorianos. Y entonces comenzarán a pedir, ya sea vía más impuestos o vía tener que afectar el tema de los subsidios a los combustibles, tener que sacar dinero a los ecuatorianos. Entonces, si usted no quiere que le saquen dinero de su bolsillo, no quiere que le quiten el subsidio, no quiere verse afectada, por favor, recuerde votar no en la consulta popular este fin de semana. Gracias, Osvaldo García, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, la sociedad que agrupa a todas las ramas de ingeniería, incluida la ingeniería ambiental, nos ha comentado Osvaldo. Y bueno, él está por el no en la consulta popular, tanto de Yasuní como Chocuandino, nos ha dado sus argumentos. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Gracias también, que pasen bien un buen día.